Hola, bueno, hola, esta es la grabación de la ayudantía de hoy, la ayudantía 5 de cálculo 2, que por razones de conectividad eh, me botó de la reunión y por lo tanto quedó inconclusa, así que, y la grabación tampoco se guardó nada, así que haré la revisión de todos los ejercicios que supuestamente se ha visto para que lo puedan visualizar nuevamente. Primero voy a hacer la revisión del control de los ejercicios 1 y 4b. Ejercicio 1. Determine si es derivable en x igual a 5 la función que va de los reales a los reales, dada por f de x va a ser igual a x cuadrado más 2 si x menor que 5, 27 si x igual a 5 y 52 menos x al cuadrado si x mayor que 5. Para determinar si f' de 5 es o no derivable, tenemos que estudiar los límites laterales. Es decir, al estudiar los límites laterales, vamos a tener que f' de c, recordando la definición, va a ser igual al límite, escribiré el límite, listo, cuando c, o sea, x tiende a c, de, recordando la definición, f de x menos f de c dividido en x menos c, ¿ya? Y esto es c a la derecha. Voy a escribir más, ¿ya? Y esto tiene que ser igual al límite por la izquierda. Esto es por la izquierda, entonces va a ser un signo menos. De lo mismo de acá. Listo. Entonces, en este caso con c igual a 5, porque queremos evaluar qué pasa en 5, vamos a tener, por una parte, voy a evaluar primero lo que pasa a la izquierda, ¿ya? Va a ser igual de prima de 5 por la izquierda, va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, f de x menos f de 5 en este caso, dividido en x menos 5, ¿ya? Esto va a ser igual. Recordemos que la función, cuando está a la izquierda, va a ser igual a x cuadrado más 2. Entonces, esto es igual a x cuadrado más 2 menos la función evaluada en el punto, que sería 5 al cuadrado más 2. Escribí 6. Y más 2. ¿Ya? Y esto evaluado, o sea, abajo es x menos 5. Y esto va a ser igual a
el 2 se me va, ¿cierto? Lo voy a dibujar. Ya, porque si no contrario, se restan, entonces finalmente me va a quedar. Acá me olvidé de escribir el límite porque me concentré solamente en desarrollar. Mil disculpas. Ahí sí, no hay nada que se arregle. Acá era 2, así que lo voy a borrar porque eso no son lo que se simplifican, sino que esto, ¿ya? Se restan, entonces me va a quedar finalmente x cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 5, que sería 25. X menos 5. Ahora lo que puedo hacer aquí es escribirlo como suma por su diferencia. Lo voy a correr un poco. Ahí está. Esto igual lo tendría que correr. Listo. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de x cuadrado de x menos 5 por x más 5. Y esto dividido en el x menos 5. ¿Ya? Entonces acá lo que se me simplifica son los x menos 5. Y si se evalúa ahora en x más 5, esto va a ser igual a 10. Ahora, por otro lado, voy a evaluar ahora el límite a la derecha. ¿Ya? Entonces, voy a copiar y pegar lo mismo. Ahora, a la derecha. Y recordamos la función cuando está a la derecha del 5 es 52 menos x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha de 52 menos x al cuadrado. Y esto dividido en x menos 5. Acá me falta menos la función evaluada en 5, que sería 52 menos 25. Acá se van los 52. Entonces me va a quedar finalmente como menos x al cuadrado menos 25. Esto más 25. Dividido en x menos 5. Entonces esto yo lo puedo, puedo sacar un signo menos fuera y puedo hacer el cambio. Entonces esto me hace que menos x al cuadrado
menos 25 dividido en x menos 5. Por último, esto va a ser igual. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha de x menos 5 multiplicado por x más 5. Me simplifica los x menos 5. Y si evaluamos ahora en 5, me va a quedar igual a menos 10. Ahora, ¿cómo por la derecha me dio menos 10 y por la izquierda nos dio un valor igual a 10? Ambos valores no son iguales, por lo tanto podemos concluir de que f no es derivable en 5, en x igual a 5. Y con eso terminaríamos el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a calcular esta derivada. Esto por regla de la división vamos a tener vamos a decir f' de x va a ser igual a 4. Bueno, voy a escribir como es la regla de la cadena. Entonces sería x al cuadrado más secante de 3x más 8. Ya. Y esto a la cuarta. Y esto lo voy a derivar. Ya. Multiplicado por lo de abajo sin derivar. Acá es una raíz completa. Ok. Bueno, lo dibujaré a la mano. Ahí sí. Continuando entonces. Esto multiplicado por la raíz de x al cuadrado más 5x más 1. ¿Ya? Y menos esto sin derivar, que sería, bueno, voy a copiar lo mismo, por la derivada de esta raíz. Acá voy a poner un paréntesis. Eh, Otro paréntesis y imprimo. Dividido en el denominador al cuadrado. En este caso lo voy a elevar a tilde al cuadrado porque se va a la raíz. Entonces va a ser igual a x al cuadrado
más 5x más 1. ¿Ya? Ahora, bueno, si esto lo derivamos, les voy a dejar de tarea para que terminen este ejercicio, a modo de que puedan practicar y soltar un poco más la mano. Este por regla de la potencia, derivo. Dupliquemos. Entonces bajo el 4 hacia adelante y le resto acá 1. Mantengo lo que estoy adentro. Ahora voy a derivar lo que está adentro. Por la derivada de la adentro, sería la regla de la suma. Entonces sería 2x más la derivada de la secante, que es secante por tangente. La secante de sx más 8 por la tangente. Perdón. Eh, entonces, ahí va la tangente. Por tangente. Sx más 8. ¿Ya? Entonces ya, bueno, acá eran más, porque primero derivé el x cuadrado, ahora derivé la secante, y esto lo multiplico por la regla de la cadena, esto de acá, por la derivada de adentro, que sería 3. El 3. Y después todo lo que se mantiene, ya. Y entonces voy a agrandar un poco. Ahora, esto se mantiene sin derivar, y la derivada de la raíz, ya, va a ser igual. Bajamos el 1/2, colocar fracción, entonces sería 1/2. Acá voy a escribir al tiro la raíz. Voy a correr un poco para que se vea. De x al cuadrado más 5x más 1. Y por regla de la cadena, lo voy a escribir de nuevo bien porque no sé por qué. Más 5x más 1. Creo que funciona mejor con más. Y está multiplicado. A correr un poco más.
Es un poco más larga esta derivada. Ya. Algo está pasando. Ahí está. Mm, y esto por eh, la derivada ahora de adentro, que sería 2x. Se me está haciendo imposible esto. Ahí sí. Y eso de ahí. Entonces sería 2x a 5. Y bueno, ahí les dejo de tarea eh, para que desarrollen más esto y lo puedan simplificar a un término más pequeño porque quedó extenso. Ahora voy con el otro ejercicio. Sean f y g, que va en su dominio está en un intervalo cerrado a, b y va hacia los reales y son derivables. Pruebe que si f' de g es igual a g', entonces f de x es igual a g de x más c, donde c es una constante. A priori, si es que vemos esto, si yo derivo, va a ser un f' igual a g' más la derivada de una constante. Y la derivada de la constante es igual a 0. ¿Ya? Pero no funcionan así las cosas y tenemos que demostrar de que esto funcione. Entonces, como solución, consideremos una función phi y la vamos a definir, que va del intervalo cerrado hasta R y que, que va a estar definida de la siguiente forma. Como un phi de x phi de x es igual a un f de x menos g de x, ¿ya? Así lo voy a definir como el phi de x, esta función nueva, que la resta entre las dos funciones. ¿Por qué lo voy a definir? Porque prácticamente lo que estoy haciendo es pasar esto para allá, pero todavía no nos metamos mucho con eso. Entonces, como f y g son diferenciables, entonces phi es diferenciable, porque cada uno por sí solo es diferenciable. Eso lo sabemos por hipótesis. Entonces, notemos de que f de x menos g de x igual a c, que es lo que estaba diciendo un poco más arriba. Por lo que phi prima de x va a ser igual a f prima de x menos g prima de x. Y sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, es lo que había adelantado un poco. Ahora, sabemos que toda función diferencial es continua. Entonces, dado a una x, y que pertenece a un intervalo abierto, vamos a elegir dos puntos arbitrarios. Entonces, la pendiente de la recta que pasa por esos puntos, como tal y como muestro en el dibujo, ¿ya? Que es lo que hice en ayudantía, va a ser igual a un phi de x menos phi de y dividido en x, x menos y. Y esta es la pura definición, de hecho, de la derivada si lo evaluamos con límites. Entonces, esa sería la pendiente. Entonces, como la función
phi es continua, entonces para el teorema valor medio va a existir un punto C que va a pertenecer al intervalo cerrado x, y. Acá se me borró el pertenece. Al que y prima de C, o sea, la derivada en ese punto, va a ser igual a lo que está acá. Lo voy a copiar. Ya. Ahora, esto va a implicar, coloco una cosita, phi de x menos phi de y va a ser igual. Yo lo que voy a hacer es despejar esa resta, ¿ya? Entonces va a ser igual a phi prima de c multiplicado por x menos y. Y esto, tenemos por hipótesis de que phi prima de c va a ser igual a 0. O sea, sabemos más que todo por lo que dijimos arriba. Por lo tanto, entonces vamos a tener phi de x va a ser igual a phi de y para todo x, y, x, y, que pertenece al intervalo a, b cerrado. Por lo tanto, vamos a tener que finalmente f de x va a ser igual a g de x más c. Entonces prácticamente lo que hice fue como definir una nueva función phi tal que funcione de esta forma, ¿ok? Y, y suponiendo, bueno, tenemos eh, que f' de x va a ser igual a g' de x, eh, por teorema valor medio, vamos a llegar de que finalmente el, la función evaluada en algún punto x va a ser igual a la función evaluada en algún punto y, que esté dentro del intervalo. Entonces lo que hicimos fue demostrar lo pedido, porque queríamos ver de que en la función f de x va a ser igual a g de x más c. Ejercicio 3. Sea la función en su dominio en un intervalo diferenciable si existe algún k absoluto o el módulo de f' de x
va a ser menor que k. Entonces se cumple de que el valor absoluto de f de x menos f de y va a ser menor o igual que k multiplicado por el módulo de x menos y. Para todo x, y que pertenece al intervalo. O sea, directamente el teorema de valor medio. Para esto va a existir algún punto x, mi coma x. Claramente me confundí, ¿ya? Tal que entonces voy a escribir tal que el teorema de valor medio, si escribimos la definición, va a ser igual a f' de x0 va a ser igual a f de x menos f de y dividido en x menos y, ¿ya? En todo caso, esto sí está bien, porque acá lo que estamos haciendo, si vemos un poquito más el gráfico, bueno, voy a dibujar un poco. Ya. Entonces acá vamos a tener el intervalo cerrado, A y B. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esto es A y este es B. Entonces vamos a tomar dos puntos que estén dentro de este intervalo, algún X, bueno acá algún y coma X. De hecho sería X, sí. Voy a borrar. Ahí sí. Entonces sí, y acá está X. Entonces acá yo voy a elegir dos puntos que esté dentro de este intervalo. Entonces va a existir algún X0 que esté entre estos dos puntos. Entonces va a existir aquí un X0. Tal que si escribo el teorema de valor medio, va a pasar esto, que f de x, o sea, acá voy a tener como un f de x, perdón, entonces f de x, y acá voy a tener un f de y. Y si se dan cuenta, con el dibujo, nos podemos darle una idea que esto se forma una recta, y entonces la pendiente va a pasar por el x0, ¿cierto? Entonces la derivada en ese punto va a ser igual a la pendiente de la recta. Es decir, f de x menos f de y dividido en x menos y. Voy a dejar el dibujo porque puede servir un poco para entender.
Entonces, y acá estamos suponiendo de que y es menor que x por esto. Nada más por esto. Porque acá tenemos x menos y. Entonces al tiro estamos suponiendo de que x es mayor que y. Por lo tanto, por eso sale cambiado acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener, si esto yo voy a despejar, bueno, yo voy a poner el valor absoluto, ya, porque lo que quiero es llegar a esto. Entonces, colocando el valor absoluto, ambos lados, aplicando a la función a valor absoluto, tendríamos que f' de x0 el valor absoluto de x menos y va a ser igual, valor absoluto de nuevo, de f de x menos f de y. Pero sabemos que esto es menor que k. Entonces, la constante multiplicado por esto, si esto es menor que k, entonces multiplicado por esto, es más que todo juego de inecuaciones. Aplicar las propiedades de inecuaciones. Voy a dibujar y escribir acá. Entonces, esto va a ser menor que k. Entonces, me va a quedar un menor que k por esta cosa, por k menos i. Ya. Sigo escribiendo. Va a ser un menor igual. Esto va a ser igual a f de x menos f de y. Y finalmente ya demostramos lo pedido. Ahora, demuestra ejercicio 4, el último. Demuestra que si f y g son dos funciones derivables que cumplen en todo punto del intervalo a, b, con a menor que b, que f' de x es igual a g' de x, y que además f de a más b dividido en 2 es igual a 3 más g evaluado en a más b dividido en 2. Entonces se va a cumplir que f de x es igual a 3 más g de x para todo x que pertenece al intervalo a, b. Solución. La función resta f menos g es derivable y continua en el cerrado, ya que f y g lo son por separado. Esto es como muy parecido al ejercicio 2 que hicimos. Por lo tanto, como la resta cumple el teorema de valor medio para cada x que pertenece a este intervalo, entonces en el intervalo cerrado a, x existe un punto C de x tal que ya, entonces ponemos fracción f menos g de x menos f menos g de a
dividido en x menos a. Esto va a ser igual de f menos g prima de la constante c sub x. Por lo tanto, esto va a ser igual a f' de c sub x menos g prima de la derivada de g en ese punto. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante tiene que ser igual a 0. Y eso lo sabemos. Entonces, ya que las derivadas de f y g son iguales en el intervalo cerrado, se concluye que para todo x que pertenezca en a, b, va a ser igual a la otra ecuación, f menos g de x va a ser igual a f menos g de a. Como esto es 0, entonces me queda esto igual a 0, por lo tanto f menos g de x va a ser igual a f menos g de a. De modo que f menos g es constante en el intervalo cerrado a, b. Por la hipótesis teníamos esto, que lo voy a copiar. Entonces, por hipótesis, teníamos esto, de modo que f menos g, o sea, si yo despejo el t, el 18 no existe. F menos g de si se puede copiar esto, a más b medios, va a ser igual a 3. Y la función constante f menos g vale 3 en más b medios. Y por lo tanto, para cada x que pertenece al intervalo a, b, se va a cumplir t f de x menos g de x va a ser igual a 3. Sí, solo sí, g de x va a ser igual a 3 más g de x. Entonces esto se va a cumplir para cada x que pertenezca al intervalo a, b. X puede ser igual a esto, x puede ser igual a otro. Cualquier valor de x se va a cumplir esto. Entonces, esos serían los ejercicios. Principalmente este último ejercicio se aplica a lo que se ha trabajado en el ejercicio 2, ¿ya?
En donde acá me dio una función phi de x, se aplica casi lo mismo. Solo que acá es más teórico y el otro es como un poco más práctico. Eh, pero se aplica lo mismo, es lo mismo. Porque tenemos que la derivada de la constante igual a cero, entonces, y bueno, la función resta, si lo derivamos, es derivable. La resta es derivable porque si f y g son derivables por sí solos. Entonces esos serían los ejercicios. Subiré el video en un instante.